Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es 31 de julio y sale a la venta Ninja Gaiden Ragebound, el nuevo juego de The Game Kitchen. ¿Os suena el estudio? Seguro que sí, porque son los mismos que nos trajeron la maravillosa saga de Blasphemous. Pues bien, The Last Door fue su ópera prima, una aventura gráfica point and click en pixel art que se ganó el corazón de muchos. Se financió a través de Kickstarter en 2013 y salió para todo el mundo en 2014. Y ojo, porque el año pasado, en 2024, salió a la venta esta preciosidad que tengo aquí. La Legacy Edition, tanto en Nintendo Switch como en PlayStation 4. Así que si os apetece haceros con una copia en físico de este juego, pues ya sabéis que lo podéis encontrar. Además, no estaba a mal precio. Una joyita para coleccionistas. The Game Kitchen es un estudio que admiro muchísimo. Quizás sea el estudio indie español con más repercusión a día de hoy. De verdad que les felicito por todo lo que han conseguido hasta ahora. El poder hacerse cargo de una saga tan mítica como Ninja Gaiden quiere decir que han hecho las cosas muy bien. Pero The Last Door sigue teniendo un lugar muy especial. Es un juego con mucha influencia de la novela gótica y bebe de autores como Lovecraft o Edgar Allan Poe. Tiene un pixel art minimalista, pero una atmósfera increíblemente bien lograda. El juego consta de 2 temporadas y ahora vamos a echar un vistazo al comienzo de la primera. Veamos cómo empieza esta historia de terror y locura. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Hola otra vez, aquí tengo el juego abierto de Last Door Collector's Edition. Vamos a jugar, como he dicho antes, el inicio de la Season 1, de la temporada 1. Sabéis que es un juego dividido en 2 partes, como si fuesen 2 juegos, pero en realidad es uno único. Y bueno, vamos allá. Este juego es episódico. En concreto, en esta Season 1 hay 4 episodios, 4 capítulos, así que vamos a empezar por el primero, que funciona un poco a modo de prólogo. Vamos allá, la carta. Después de todo lo que he visto... Vale, ¿ya podemos interactuar? Sí. Tenemos aquí un personaje. Este juego es muy sencillo en cuanto a mecánicas. Es casi una aventura gráfica point and click, pero casi reducida a su mínima expresión. No solo gráficamente, como estáis viendo, sino también en mecánica. Simplemente solo puedo hacer clic con el botón izquierdo del ratón, nada más. Así que bueno, vamos a hacer clic sobre la cuerda. Sobre la silla que está aquí. Después de todo lo que he hecho, mi vida ha tomado un rumbo del que no puedo escapar. Aquí parece que va a hacer algo un poco dramático, ¿no? Es demasiado tarde para mí. Pues me parece a mí que ya os estáis oliendo lo que va a hacer este personaje. Solo espero que puedas perdonarme algún día. Tu amigo Anthony Beechworth. Bueno, esta es la intro. Habéis visto qué dramático, ¿no? Cómo empieza fuerte el juego con ese personaje que se ha ahorcado, Anthony Beechworth. Ahora que aparece ahí en la banda sonora original Carlos Viola, es espectacular la banda sonora. ¿La estáis escuchando? Me voy a callar un poco. Es espectacular. Si podéis haceros con la banda sonora del juego, que en Steam creo que está en edición digital como un DLC, es espectacular. Como veis, es
muy triste, muy dramática, muy romántica, ¿no? Muy del romanticismo, este piano un poco al estilo Chopin, también las cuerdas, ¿no? Octubre 1891. Videte ne quis sciat. No sé leer latín, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Es lo único que había escrito en la carta de mi viejo amigo Anthony Beechworth. Perdón, hacía muchos años que no recordaba aquella frase. La utilizamos como lema en el club de ciencia y filosofía que formamos en secreto cuando estábamos en aquel solitario internado en Escocia, pero todo aquello quedó atrás como simples recuerdos de juventud. Era muy extraño, aquella carta solo podía significar que algo grave había ocurrido, algo que debía permanecer en absoluto secreto. Debía averiguar qué estaba ocurriendo. Sin demorarme, tomé el primer tren de la mañana a Sussex, a la dirección remitente de la carta. Perdón. Ahí estaba, la antigua casa de la familia de Anthony, la mansión Beechworth. Bueno, como veis, los personajes son un poco de la burguesía, aristocracia quizás. Episodio 1, la carta. Vale, ya tenemos aquí control sobre el personaje. Este es el protagonista de la historia. Es una historia, si ya conocéis un poco el juego, y si no, bueno, pues tiene mucha influencia de las novelas de Edgar Allan Poe y sobre todo de las novelas de Lovecraft. Tiene mucho que ver el tema de la locura, de un mal oculto y ancestral. La atmósfera es tremenda, es muy oscura, muy triste, muy lúgubre, lo vais a ir viendo. Y ya veis que con muy poquito, con 4 píxeles, los personajes, fijaos que nada, la cabeza es un único píxel, se dice mucho, es decir, se transmite mucho este juego. Vale, tengo la lupa sí que la puedo usar con determinados elementos. En este caso no hay nada, bueno sí, aquí el horizonte para que veáis un poco, lupa. La finca de la casa se extiende majestuosamente hasta donde alcanza la vista. Desconocía que Anthony fuera dueño de tales propiedades. Bueno, pues Anthony se ha ahorcado, es el de la intro, entonces nosotros somos su amigo de la infancia que hemos recibido esa carta de despedida un poco misteriosa y vamos a ver qué ha ocurrido en la mansión del propio Anthony. Vale, antes de entrar vamos a ir por aquí. Uy, fijaos que con 4 píxeles es suficiente, ¿no? Fijaos estos cuervos, estas aves que están devorando algo, eso rojo se entiende que es sangre. Un grupo de cuervos comiendo algo con impaciencia. Hay tantos que no puedo ver su presa desde aquí. Y luego aquí hay un cubo de basura. A juzgar por la peste que desprende, diría que no la han vaciado en semanas. Aquí hay una puerta. Pero bueno, vamos a intentar entrar por la puerta principal, porque luego, si no recuerdo mal, yo esto me lo pasé hace muchos años, se puede salir por ahí. Qué extraño, todo está en silencio. Parece como si no hubiera nadie aquí. Estoy preocupado por Anthony, debo encontrarle. Vale, el protagonista se quita la levita, se quita el abrigo y tenemos aquí varios elementos. Hay una nota en la mesa. En el juego hay muchas notas que nos va contando un poco la historia y nos va metiendo en ambiente. Querido Mr. Beechworth, debido a los recientes acontecimientos, la situación se ha vuelto demasiado angustiosa para nosotros y muy a nuestro pesar no nos queda otra opción que la de marcharnos. Le estaremos eternamente agradecidos por todos estos años a su servicio. Que Dios le bendiga, Mr. y Mrs. Brewer. Esto me imagino que será los sirvientes o el servicio, ¿no? Que se han marchado, lo han dejado solo. Este es Anthony, se nota el paso de los años. A ver, mi abrigo. Un gran reloj de pared. Es lo único que se oye en este lugar. Bueno, vamos a intentar ir por acá. Eso está bastante oscuro. No sé si voy a poder pasar. Aquí hay una puerta. Cerrada. Nada. Está demasiado oscuro, no puedo continuar. Vale, pues necesitamos algo para iluminar. De momento no tenemos nada, ningún ítem más que la lupa. Vamos hacia la otra dirección, hacia aquí. Vale, estamos en este salón. Aquí hay un gramófono. Una máquina que reproduce música grabada. No sabía que Anthony fuese tan aficionado a los inventos modernos.
¿Veis? Esto es una, pues como una típica novela decimonónica, ¿no? Una novela gótica, se podría decir, con elementos de terror. Un mueble bar con vasos y botellas de licor. También hay una caja de cerillas. Pues mira, las cerillas yo creo que nos pueden venir bien. Vamos allá. ¿Qué más? Esto por aquí. Una chimenea. Parece que no la han desollinado en mucho tiempo. Y aquí ese ventanal está abierto. Deja entrar el frío del atardecer. A ver si hay algo más. No parece. Nada. El mueble está vacío. Mira, aquí hay una cabeza. Una cabeza de ciervo disecada. La puerta. Vale, podemos pasar por aquí. Y aquí tenemos un corredor, ¿no? Aquí tenemos varios cuadros. Una marina. Se ve un barco luchando contra la fuerza de las olas. Pues una escena muy romántica, muy de la época. Un paisaje montañoso bajo la lluvia. Lo mismo, típico del romanticismo. Hay un cuadro torcido. Me puedo interactuar con él. Uy, algo ha sonado. ¿Otra vez? Uy. Y aquí hay un viejo rosario, un cordón de cuentas con un crucifijo de madera. Vale. Pues mira, ya tenemos algo. Esta pintura muestra un bosque oscuro y profundo. Vamos a continuar. A ver aquí. Una pequeña planta da un poco de vida al lugar. Bueno, pues nada. Vamos a ver aquí. Vale, esta es la habitación, pues no sé si me acuerdo bien, pero creo que es la de la sirvienta, puede ser. Una palangana y otros utensilios de aseo. Perdón. Una palangana y otros utensilios de aseo. Nada. A ver, ¿qué más por acá? Otra nota. 5 de marzo de 1891. El Señor nos ha obligado a deshacernos de cualquier objeto religioso. Que Dios le perdone. Menos mal que he encontrado un lugar para esconder mi rosario. No puedo rezar cada noche sin él. Vale, pues ya sabemos que el rosario que hemos conseguido es de esta mujer. 18 de mayo de 1891. El Señor se ha quejado por Alfie. ¿Qué molestias puede ocasionar un simple gato? Nos ha ordenado que no entre en la casa bajo ningún concepto. De todas formas, no puede matar a Alfie de hambre. Es un gato tan listo. Siempre que abro la ventana sabe que su comida le espera. Estoy preocupada por el señor. Cada día parece menos el de siempre. 15 de septiembre. Mr. Beechworth se pasa los días enteros encerrado en su despacho. Quiere que le dejemos la comida en la puerta, pero apenas come. Estoy muy preocupada. Vale, pues... Vale, eso ya lo hemos leído. Perdonad. Bien, y aquí al lado, aquí hay un platito. Un cuenco como los que se usan para dar de comer a las mascotas. Pues debe ser del gato que nos dice aquí la señorita, ¿no? A través de esta polvorienta ventana apenas se puede apreciar el paisaje. Vamos a ver si la podemos abrir. Vale. Uy, se cierra. Parece que el marco de la ventana está podrido. Necesitaré algún tipo de cordón para mantenerla abierta. De cordón. No sé, vamos a probar el rosario que tiene un cordón. Ah, pues parece ser que sí. Vale, entonces dejamos la ventana abierta para que entre el gato. Entiendo por la carta, ¿no? Vale, lo de la palangana ya lo hemos visto. Aquí no parece que haya nada más. Bien. Vamos más para allá. Vamos a esta habitación última. Que está cerrada. Está cerrada con candado. Debería buscar la llave. Vale. Creo que nos habíamos dejado una puerta. Esta, a la izquierda. Vamos a ver si podemos entrar. Vale, esto debe ser como una alacena, ¿no? Los fogones de la cocina. Hay un trapo encima. Vale, pues es la cocina. Vamos a coger el trapo. Puede ser útil. Perfecto. A ver qué más hay. Nada, los fogones. Platos y sartenes. A ver qué hay aquí. Un plato con sobras de hace días. Vale, pues si no aparece la mano no puedo coger nada. Vale. Varios ingredientes de cocina y especias. No parece que haya nada más. Porque aquí no puedo coger nada. La mano no aparece. Vamos a ver esta puerta. He abierto el cerrojo. Ah, vale, vale. Esto es. Esta es la puerta que da al patio con los cuervos. O sea, no podíamos entrar aunque lo hubiésemos intentado. Vale. Un huevo. Los cuerpos. Vale, los cuervos de antes. Aquí nada.
Vuelvo dentro. Aquí no hay nada. A ver si se me escapa algo. Pero bueno. A ver, tengo las cerillas. Lo que pasa es que quiero recordar que hace falta una lámpara. Una lámpara de aceite o algo parecido para encenderlo. Porque las cerillas no son suficientes. Aquí habíamos entrado, que es la habitación, ¿no? Esto lo habíamos visto. Ah, mira, la lámpara estaba aquí arriba. Vale, perdonad. Se me había escapado. Vale, pues vamos a ver si con las cerillas... Eso es. Y ya podemos ir a la zona oscura. Al otro corredor, al otro ala de la mansión. Como veis, el juego es muy atmosférico. No tiene doblaje. O sea, básicamente es solo texto. Pero la música, como os he dicho antes, la música de Carlos Viola es importantísima. Es lo que da toda la atmósfera. Más allá de la iluminación, obviamente. Vale, ya puedo pasar. Esto estaba cerrado, ¿verdad? Sí. Vamos un poquito más a la izquierda. Da un poquito de miedo esto, ¿eh? Más va despacito el personaje. Alguien ha entablado la puerta. No puedo pasar. Vale, aquí hay una puerta condenada. Con tablones. No puedo pasar. Aquí hay otra puerta. Aquí falta... Mira, hay huecos. Hay zonas de la pared visiblemente más limpias. Parece que han descolgado algunos cuadros. Pues mira, pues tiene marcas de haber tenido cuadros. Vamos a ver esta puerta. Vale, esto es un dormitorio. Una llave plateada. Cógela, cógela. Vale, esta a lo mejor es de la otra puerta que estaba cerrada. Vamos a ver la cama. Una cama de matrimonio. Por la cantidad de polvo parece que nadie ha dormido en ella últimamente. Vale, ¿qué más? Un señor de mirada seria e inquisitiva. La chimenea hace tiempo que no se utiliza. Pequeñas fotografías y viejos daguerrotipos. Todo retratos de familia. Vale, esto no se puede abrir. A ver. Esta ventana da a un balcón que parece comunicarse con la habitación contigua. No puedo quitar el pestillo, está atascado. Quizá con algo pequeño pueda forzarlo. ¡Joder, qué música, eh! Espectacular. Vale, parece que la llave no funciona. Tenemos que buscar otra cosa. Y aquí hay otra puerta. Que está cerrada. Vamos a ver la llave. No. Vale, pues... Me da que tenemos que volver al otro lado otra vez. Qué despacito va el personaje aquí. Va asustado, ¿eh? Como digo, el juego tiene elementos de terror, sobre todo de terror gótico, ¿no? Un poco... A ver, esta puerta. Esta estaba cerrada también, es verdad. Está atascada. Voy a probar la llave, pero... No. Vale, vamos donde yo quería. Es decir, a la última puerta del otro corredor. Que es por acá. Qué triste es la música, ¿eh? Venga, pues aquí ya puedo pasar. Vale, esto es el sótano, creo. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que es un disco de pizarra. Se titula El Carnaval de Venecia. Vamos a cogerlo. Esto va a ser para el fonógrafo, seguro. Mira, aquí hay algo. Una palanca de hierro oxidada. Pues siempre viene bien. En los juegos, leña, ramitas y algunos trozos de corteza reseca. Vamos un poquito hacia la izquierda. Parece que la caldera lleva apagada mucho tiempo. No puedo encenderla, ¿no? Y esto... nada. No puedo hacer nada. Perdón. Fijaos que el puntero, si yo no hago nada, tiembla, ¿eh? O sea, yo no estoy tocando el ratón ahora y fijaos que tiembla para meterte un poquito en tensión. Se supone que el personaje está sometido a tensión durante todo el juego. De hecho, hay muchas escenas que no se sabe si es un sueño, si es una visión, si se está cayendo en la locura. Vale, volvemos. El fonógrafo estaba aquí. Eso es. Vamos a ponerlo.
Qué música más tétrica, más... Vamos a salir de aquí. Vamos a ver si lo puedo apagar. Debe estar roto, no puedo pararlo. Joder, mal rollo. La música acaba de parar bruscamente. Buah, no, bueno. Mira cómo está esto de cuervos. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Los puedo espantar o algo o qué? ¿Me hacen algo? A ver, voy a volver otra vez. Ah, siguen ahí. Pero no puedo hacer nada con ellos. Ah, espérate, serán los cuervos. Qué mal rollo, ¿eh? Serán los cuervos que estaban en el patio. No, esto es el sótano. Espera. Espera, a ver, ¿la cocina era aquí? No, tampoco. Tampoco. Esta es la habitación del... A ver, que me lío con tanta puerta. ¿La cocina era aquí? Eso es. Vamos a salir al patio. Eso, si los cuervos ya no están. Y aquí hay un cuervo. Qué mal rollo, macho. Un cuervo moribundo. No le queda mucho tiempo. Uf. Vale. Pues está como agonizando. Se oye al cuervo. Voy a ver si le puedo... No. Es que me suena... Es que hace mucho que lo jugué. Que puedes rematar al cuervo, pero era con un martillo, me parece. Pero el martillo no lo tengo. Pero creo que era opcional. Creo que era para un logro. Pero bueno. Creo que el cuervo se puede poner aquí, en el plato del gato, para atraer al gato. Joder, pues que da mal rollo, el pobrecito. A ver si vuelvo a entrar. Ay, aquí hay un agujero. Un agujero que está... Perdonad. Muy oscuro. Nada, no se puede hacer nada. Ya estoy aquí otra vez. Perdonad que he tenido que ir a por un vaso de agua, que me estaba picando un montón la garganta y no sé por qué. Por eso estaba tosiendo todo el rato, pero bueno, ya está. Vamos allá. En la pared se observa un rastro con forma de cruz, como si un objeto hubiese estado colgado ahí durante años y lo hubiesen quitado recientemente. Joder, el cuervo me da mal rollo ahí, pobrecito. Está agonizando. Vale, pues vamos a continuar por acá. Ah, no me gusta dejar el cuervo ahí. Oigo algo a lo lejos, como un lamento. Uf. Esto era. ¿Dónde está el cuervo? Pues me parece a mí que se lo ha llevado el gato. Hay un pequeño hueco en la pared, está muy oscuro. Vale. Pero claro, no puedo seguir el rastro desde aquí. Vamos a volver. Si no recuerdo mal... A ver, hay que ir siguiendo... Mira, aquí abajo suena más fuerte. Eso es, había que seguir el maullido. Uy, se oye más, sí. Se oye más fuerte. Anda, mira, y esto se puede examinar. Parece que el gato está dentro del muro. Es como un relato de Edgar Allan Poe, el del barril de amontillado, ¿no? Que tiene que ver con el emparedamiento y tal. Pues lo recomiendo leer. A ver si con la barra puedo. No puedo derribar el muro con esto. Adiós, pues me falta algo. Es que me está faltando el martillo, porque yo sé que había una maza. Había una maza. Da muy mal rollo este juego, ¿eh? O sea, los efectos de sonido, el gato maullando, el cuervo que estaba agonizando antes. Venga, vete de aquí rápido. No sé si me he dejado algo por fuera de la casa.
Porque aquí no había nada más, ¿no? No. Pero aquí no puedo ir. Aquí el cuervo ya no está, claro que lo he cogido yo. Puedo volver a la entrada principal de la casa. Esto es para ir a la derecha. Nada. No. Pues me está faltando algo de alguna habitación. Ah, espera. Espera, que ya sé para qué es la barra. La palanca, perdón. Claro. Va a ser para esto. Me acabo de acordar que estaba la puerta esta condenada con tablones. Eso es. Y ahora puedo entrar. Uf. Por el amor de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Hostia, qué mal rollo. Vale, aquí hay un cuerpo. Aquí hay pintadas con sangre. ¿Se entiende? Una silla de ruedas y unas notas en el suelo. Bueno, vamos a ir por orden. El cuerpo sin vida de una mujer. Lleva días aquí. En su mano cerrada parece sujetar una nota. Escribo lo que con seguridad serán mis últimos pensamientos, mis últimas líneas, mis últimos suspiros. Desconozco qué oscuro poder ha convertido a mi marido en lo que es ahora, un extraño, su mirada desposeída de toda cordura, de toda humanidad y calor. Desconozco esa sombra que, extendiéndose poco a poco, ha cubierto nuestras vidas. Desconozco al extraño huésped que vive en nuestras almas. No sé de dónde viene, pero seguro que no es de este mundo. Pronto me reuniré con mis hermanos y hermanas. Pronto escaparé de este abismo de temores y locura. Pronto dejaré de temblar. Uy, se le ha caído algo. Una horquilla para el pelo. Vale, esto creo que ya sé dónde es. Aquí falta una nota. Es una carta. Querida Margaret, hace días que Anthony no sale de su despacho. Le oigo murmurar enfadado, asustado y por las noches es peor. Los criados hace días que se fueron. Sin su ayuda y compañía estoy perdida. Ya casi no puedo ni incorporarme de la cama, ni siquiera el doctor viene, después de la discusión que tuvo con Anthony. Mi marido ha desarrollado una horrible capacidad para dominar a todos a su antojo. No sé qué hacer. No me quedan fuerzas. Ojalá pueda enviarte esta carta. Tu querida amiga Anna Beechworth. Pues Anthony estaba peor de lo que parecía. Una carta. La letra es muy débil. No puedo más. Todo está perdido. Es una hoja de diario. No aguanto más sus miradas. Me observan, me juzgan, me desprecian. Sé que no me consideran digno de esta familia. ¿Y qué son ellos sino solo polvo y huesos? Un recuerdo. Dejadme. No os necesito. Dejadme solo. Fijaos que está aquí pintado Leave me alone. En las paredes se lee Dejadme solo, escrito con sangre. ¿Quién habrá hecho tal cosa? Pues esto yo creo que ha sido Anthony, ¿eh? Nada interesante en el tocador. Una vieja silla de ruedas. Mira, aquí puedo seguir interactuando. Nada, este es para ver la nota. Vale. Y aquí hay otra puerta, parece. Vale, la sala de retratos. Una mujer de rasgos fuertes y pelo negro. El joven Anthony, justo como lo recordaba. Se parece a la mujer de la cama, está meciendo un bebé. ¿Podría ser el hijo de Anthony? Este anciano me recuerda a Anthony, excepto por su porte y su mirada severa. Esta joven me devuelve la mirada desafiante. Un hombre de cabello rubio, me resulta familiar. Y para este se acerca, a ver. Un retrato de Anthony junto a un lince disecado. La pintura sobre la cabeza del animal parece fresca. Vale, no puedo... a ver el trapo. Eso solo esparciría la pintura. ¿Puedo acercar la lámpara? No. ¿Y la lupa? Nada, es lo mismo que la horquilla. Nada. Vale, pues hay un lince. Hay un gran cuervo posado al otro lado de la ventana. Está golpeando el cristal con el pico. Ese sonido que oís, clic, clic, es de un cuervo. Vamos, yo me habría ido de aquí enseguida, ¿eh? Qué terror de mansión.
Vale. Entonces. Esta puerta estaba atascada, ¿no? No puedo... Vale. Es que la horquilla no es para esto. La horquilla es para una ventana. A ver, estaba en este lado. Yo es que me... Hoy se han ido los cuervos. Bueno, yo me meto aquí. Que esto me da mal rollo. No, tampoco era esta. A ver si era en el otro pasillo. Ah, pues era en el otro. Es donde estaba, perdonad. Es que me estoy liando un poco con la casa. Y veía que tampoco tiene mucho. Lo que quiero es la habitación, el dormitorio que tiene un ventanal muy grande, que estaba bloqueado. Tenía como un pestillo echado y creo que con la horquilla se puede abrir. Vale, pues a ver, seguimos. Se pega la música del piano, ¿eh? Se queda en la cabeza. Esta. Entonces, puedo usar la horquilla. Eso es. Y accedo a la habitación de al lado que estaba... Vale. Y aquí está lo que me faltaba. Un martillo común. Eso es. ¿Qué más hay aquí? Una lata de disolvente. La cojo también. Algún producto químico se ha derramado. Tiene un fuerte olor a vinagre. Resto de experimentos químicos. ¿Qué más? Libros ciertamente extraños, escritos en un idioma que desconozco. Un mapa de la comarca con algunas marcas hechas a mano. Un lince disecado, es un buen trabajo de taxidermia. Vale. Y no tengo nada más, ¿no? Pues el lince este... Hay que hacer algo con él. A ver, pero con el martillo no era, ¿no? Bueno, vamos a ver esta escalera. En lo alto de la escalera hay una trampilla de metal reforzada. Tiene una cerradura dorada. La trampilla de cerradura... Nada, claro, no tengo la llave. Vale, pues creo que ahora... ¿Esto qué era? Ah, esto es la puerta, vale. Es que está muy oscura, no la veo. Y ahora salgo al pasillo, vale. Y ahora que tengo el martillo, sí que debería poder ir al sótano donde está el gato maullando. Como veis, nada, esta mansión no tiene mucho, tiene como 2 salas. Y para resolver los puzzles me está mandando de una a otra todo el rato, ¿no? El gato me pone nerviosísimo. Sí, que suena más fuerte, ya lo sé. A ver si no le ha pasado lo mismo que al cuervo, porque... Vale. A ver si ahora con el martillo... Ah, me parece que sí. Un gato negro no tiene ojos. Puto gato. Dios mío, casi me deja tuerto. Ha huido hacia la oscuridad. Un gato sin ojos. Se los habrá sacado el cuervo, no sé. O sea, qué mal rollo da esto. Hay un cofre abierto. Dentro hay una túnica oscura, una máscara y un cuchillo. Este cuchillo podría ser útil. Vale, y el otro no lo coge, ¿no? Vale, pues tenemos que volver. Y el cuchillo... Yo creo que esto ya es lo último del prólogo de este primer episodio. Es acceder a la trampilla que habéis visto en la habitación del otro corredor. Ay, no, perdonad. Esto es la... Oh, qué lío me estoy haciendo con la mansión. Vale. Por aquí.
Esta puerta se ha quedado cerrada. Yo no sé si se puede abrir. Vale, esta es la habitación del... No, esta no es. Esta. Vale. Cogemos el cuchillo. Y creo que había que abrirle la boca. Porque en el retrato tenía la boca abierta el lince. He conseguido abrir la boca del lince. Hay una llave dorada dentro. Eso es. Y la llave dorada es para la trampilla. Y aquí está Anthony. Oh Dios, no. Anthony, no. El cuerpo sin vida de mi querido amigo. ¿Qué locura ha podido llevarlo a hacer algo así? Tiene algo en el bolsillo. Es una carta sellada. Querido... creo que el protagonista se llamaba Jeremiah, me parece. Jeremiah David. Si estás leyendo estas líneas, significa que ya solo soy un cuerpo colgado ante usted. Le escribo en mis últimos momentos de lucidez. Es usted uno de mis más antiguos amigos y cuando le mandé la carta no dudé un instante en que acudiría de inmediato. Si esta noche me hubiera fallado, todo estaría perdido. Me he visto involucrado en una serie de horribles asuntos. Por razones que van más allá de mi razón y mi cordura, me he convertido en un total desconocido para mí y para los que me rodean. He llegado a hacer cosas atroces e indescriptibles. No puedo darle más detalle ahora. Debo pedirle que vaya de inmediato a donde hicimos aquel pacto en nuestra época de estudiantes, cuando todos dijimos la frase que nos uniría y protegería para siempre. Esta carta no debe llegar a nadie más, así que debo pedirle que la destruya inmediatamente. La vida de los otros y la suya propia corren un gran peligro. No se demore un instante, ellos le esperan. Creer es ver, David. No lo olvide. Por siempre su leal amigo Anthony Beechworth. Hostia. Uf. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Uf, qué principio, qué comienzo de juego, ¿eh? Espectacular. Madre mía. La aventura continúa en el episodio 2. Mira, aquí aparece el mensaje de que se financió mediante Kickstarter gracias a los mecenas, tal. En 2013 es el juego, ya tiene años, ¿eh? Aquí es agradecimientos. Bueno, vamos al episodio 2. Vamos a estar un pelín más. Anteriormente en The Last Door, Jeremiah David recibe una carta de su amigo de la infancia Anthony Beechworth. Viaja a la casa de su amigo en Sussex, donde descubre el descenso de Anthony a la locura y la muerte de su esposa Anna, que es la que estaba con silla de ruedas. David se enfrenta a los retos de la casa y finalmente encuentra el cadáver de su amigo, que se ha suicidado. La carta final de Anthony advierte a David de un peligro desconocido y le pide que recuerde su pasado volviendo al colegio en el que ambos estudiaron. Vale, entonces este segundo episodio, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uf, qué mal rollo. Es que esto es todo así en el juego, ¿eh? Es lo que os he dicho, con qué poquito se puede expresar y transmitir tanto, ¿eh? Y estos genios, porque no tienen otra palabra, de Game Kitchen, que todos los conocéis por Blasphemous y ahora por el Ninja Gaiden Rebound que sale hoy, pero fijaos que este es el primer juego que este estudio sevillano hace, este y la segunda parte. Y fijaos que ya el tema del pixel art, el tema de conseguir una atmósfera potente, con carácter, como tenía Blasphemous, por ejemplo, y todo el tema religioso, trasfondo religioso, ya lo están volcando aquí de alguna manera. Fijaos, es que a mí me encanta que con tan poquito se diga tanto. Con 4 píxeles, como quien dice, se puede dar tanto mal rollo. Vale, a ver. Tenemos aquí un cura, un sacerdote, ¿no? Esto parece un alzacuellos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A ver, ¿qué más hay? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, se desnuda aquí el padre. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto es el Padre Nuestro de toda la vida. Uf. Y no nos dejes caer en la tentación.
mas líbranos del mal. Amén. Joder, qué comienzos de capítulo. Madre mía, qué maravilla. Voy a saltar la intro porque es la misma que habéis visto antes, aunque la música es tremenda, pero bueno. Ahora dime, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ves? Esto parece Limbo. No sé si conocéis el juego de puzzles, plataforma, que se llama Limbo, que tiene mucha personalidad en blanco y negro con este contraluz. Pues parece un poquito Limbo. Vale, no sabemos si Jeremías está soñando, está teniendo una visión. Es un poco así onírico. ¿Quién hay ahí? ¿Es él? Anthony, respóndeme. Yo creo que está teniendo una pesadilla o una visión o algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Acércate a ella, acércate a Anna. Joder, qué mal rollo, macho. Pero fijaos, con qué poquito se transmite inquietud. Cuando cuente hasta 3 te despertarás. 1, 2... Ah, vale, entonces está en hipnosis. Joder, macho, mira, pelos de punta. 3, ahora despierta, malditos cuervos. Vale, una sesión de hipnosis. Tranquilícese, Mr. David, ya puede descansar. Por hoy será suficiente. ¿Es realmente necesario el verme sometido a esta clase de sesiones? Lo lamento, pero estoy firmemente convencido que es el mejor método para llegar a la raíz de los terrores que lo afligen. Ahora cuénteme, ¿llegó a verlo de nuevo? Lo vi. ¿Podría intentar describirme con la mayor exactitud posible lo que vio? Me cuesta encontrar las palabras para explicarlo, diría que se parecía a algo, como un ojo. Bueno, vamos a decir que un ojo. Podría decir que podría asimilarse a un ojo, perfectamente redondo y completamente oscuro, profundo y vacío, y grita con el sonido más horrible que mis oídos hayan podido percibir, dentro una oscuridad donde habita la más profunda de las maldades, un miedo ya olvidado por la razón humana, pero que sin duda todavía descansa en lo más profundo de nuestro ser. En mi caso, es seguro que ese miedo ya ha despertado. Un terrible relato, si le puedo ser sincero, Mr. David. Nunca me he encontrado con ningún caso similar. Me gustaría, si me lo permite, exponerle el caso a un viejo conocido, un doctor con el que más de una vez he conversado sobre enigmas de lo más diversos y que tengo la certeza podrá darme una muy útil y particular visión del asunto. Puede hacer lo que le parezca conveniente, doctor. Por favor, no dude en hacerme saber si existe algún camino por el que debamos continuar. Gracias y buenas noches, Dr. Wakefield. Esto no sé si es un homenaje a Renfield, ¿no? De Drácula. Que es ese psicólogo que luego está medio poseído por Drácula y cae en la locura, pero no sé si es un guiño. Anthony, amigo mío, ¿qué es lo que realmente te sucedió? ¿Cómo pudiste dejar morir a tu esposa Anna de una manera tan terrible? Todas estas dudas me están consumiendo el alma. Apenas recuerdo aquellos tiempos que pasamos juntos como compañeros de internado. Confieso que a pesar de nuestra larga amistad durante todo este tiempo, recuerdo muy poco de aquellos años. ¿Eran tus palabras el resultado de una creciente locura? En tu carta escribiste que alguien me estaba esperando. ¿Una advertencia de un peligro que me acecha o simplemente desvarios de una mente brillante pero podrida por la locura? Algo se agita inquieto en lo más profundo de mi corazón. No podré nunca volver a descansar hasta que vuelva a ese internado y descubra qué oscuros secretos se guardan en él. Adiós, Mr. y Mrs. Beechworth. Descansen ahora en paz. Aquí está David en su soledad, ¿no? Reflexionando, intentando hacerse una idea de por qué ha ocurrido todo esto, y finalmente se dirige, como le pedía en su carta a Anthony cuando se suicidó, que se dirigiese al internado donde ellos se criaron. Vale, pues aquí está nuestro protagonista
Un buzón bastante viejo y oxidado. Lo vamos a ir dejando de todas maneras ya enseguida, nada, en un par de minutos, pero bueno, vamos a avanzar un poquito simplemente para ver el internado, aunque sea por fuera. El ángel Gabriel, el emblema de la escuela. Lo recuerdo siempre reluciente, aunque ahora parece sucio y descuidado. Vale, esto sería la entrada principal, pero siempre me gusta dar un rodeo alrededor, a ver si me encuentro algo. Vale, aquí hay una puerta trasera también, como en la mansión. Aquí hay un ataúd. Un ataúd de madera cerrado. Está bastante mal acabado. Parece que quien lo hizo tenía prisa por terminarlo. Y aquí supongo que será el sepulturero, ¿no? Buenas tardes. Espero que tengas razón y esta sea en efecto una buena tarde. Mi nombre es David. No sabía que aquí hubiera un cementerio. Un placer conocerte, Mr. David. Yo soy Frank Baldwin. No preguntes por qué, pero el monseñor nos ordenó que enterráramos los cadáveres aquí. No entiendo. ¿Los cadáveres? No entiendo. ¿Qué es lo que hay que entender, Mr. David? Este sitio está abandonado de la mano de Dios. Ah, ¿no lo sabías? Aquí cuidamos enfermos. Soy un antiguo alumno. Yo estuve aquí en este internado o debería dejar... Bueno, vamos a hablar un poquito más. Soy un antiguo alumno. Yo estuve en este internado. Hace mucho tiempo que esto ya no es un internado. El edificio es ahora un hospital, así que eres un antiguo alumno, ¿eh? Nunca he escuchado a nadie del pueblo hablar bien de este lugar. Dicen que se cerró de la noche a la mañana, pero nadie sabe decir el por qué. No se sabe mucho acerca de este asunto. Disculpe la interrupción, Mr. Baldwin. Le dejo tranquilo con su trabajo. Que tengas una buena tarde, alumno David. Vale, podemos ir un poquito más para acá. Vale, pues da mal rollo, ¿no? Esto ya no es un internado, no es un colegio, sino que... Me puedo bajar a la playa. Sino que es un hospital, un sanatorio. A ver qué hay aquí. Un trozo de una vieja red de pesca. Pues a la saca. Y a ver qué hay aquí. Muchos años a la deriva han hecho mella en este tronco, convirtiéndolo en una pequeña estaca de madera. Pues mira, con el mal rollo que da todo, una estaca de madera no viene mal. Pues nos volvemos, que aquí no hay mucho más. Volvemos. Mira, ya tenemos dos ítems. Tenemos una red y una estaca de madera. Estoy tentado de clavársela aquí al No, no me deja. Vamos, aunque hay una puerta trasera, pero bueno. Vamos a ir por la principal. Y aquí hay una monja, ¿vale? Lo llevan monjas, entonces... Perdón, disculpe, hermana. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, soy la madre Elizabeth. ¿Qué le trae por aquí, caballero? David, soy un antiguo alumno de este internado. Como podrá observar, Mr. David, esto dejó de ser una institución académica hace mucho tiempo y ahora se dedica exclusivamente a la oración y al cuidado de los enfermos a nuestro cargo. Ya veo. Y aún así, ¿podría hablar con...? Mr. David, me temo que estamos muy ocupados para perder el tiempo hablando de asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Además, hay poco que decir. Todos nosotros llegamos después de que el internado se hubiera cerrado. Todos excepto el monseñor, que yo creo que es el que se estaba dando latigazos al principio. ¿El monseñor? Exacto, pero no ha respondido a mi pregunta. ¿Quién le ha traído a este lugar? Vamos a guardarnos la información por si acaso, vamos a ser precavidos. Para ser sincero, prefiero no hablar sobre ello. No sabría decir por qué este lugar es tan importante para mí, pero lo es y mucho. Bueno, agradezco su honestidad, Mr. David. Le permitiré que ande por aquí, aunque espero no tener que arrepentirme de mi decisión. No se preocupe, madre. Gracias. Vale. Ha salido el sol, ¿eh? Ah, vale, se quita el hambre. Entonces podemos ya pasearnos por el sanatorio, por el hospital. Vale, vamos a entrar en esta puerta y ya lo vamos a ir dejando. Nada, habitaciones privadas, no me deja. Vamos a ir hacia la otra parte. Simplemente para ver un poquito... A ver... Hay un paquete de cartas atadas con una cuerda dentro de la maleta. Doctor, lo siento, yo no soy el doctor. No le haga caso, ha estado delirando varios días. Yo soy Mrs. Mary Binge y este es mi hermano Matthew. Juliet, tose. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no respondes a mis cartas? ¿Mis cartas? ¿Lo ve? El pobre todavía está obsesionado con su prometida. No acepta que ella le dejó hace meses. Mi pobre Matthew. Lo siento mucho, señorita Binge. Espero que se recupere. Gracias.
El tiempo pasa muy despacio en este lugar, como si se parara. Por favor, déjenos descansar. Mal rollo. A ver, aquí hay una nota. Un número de la revista Weird Tales. ¿Se encuentra bien? Había un sonido constante, rítmico, como una respiración. Perdone, ¿a qué se refiere? Anoche sentí que la presión aumentaba en mis sienes, algo seco y áspero como la corteza de un árbol me rozó la pierna y me pareció ver algo en la pared, como una sombra amenazante. Encendí la lámpara y no había nada. ¿Señora? Aquí está la gente de la cabeza. Vale, aquí hay una monja. Piedad. Por favor, alguien, piedad. Lo siento, usted no puede estar aquí. ¿Puede hacer algo para ayudar? No se preocupe, caballero. Jesucristo cuida de todos y cada uno de nuestros pacientes. Sí, seguro. Él le dará toda la ayuda que necesite. Si lo desea, puede rezar ahí, junto a la estatua de Nuestra Señora. ¿No le parece que es preciosa? La Virgen escucha a todos los necesitados. Una tétrica estatua de la Virgen María que hace que este lugar parezca incluso más siniestro, si eso fuera posible. Vale, aquí da todo mal rollo, ¿eh? Un cuadro de la Virgen María mirándote fijamente. Parece que la malograda intención era representar su simpatía y compasión. Sin embargo, aquí ella parece triste y afligida. Vale, aquí hay una puerta. Esto parece un aula, ¿no? A ver qué hay por aquí. Recuerdo que aquí guardábamos nuestros libros de texto. Ahora hay una caja de música. La cojo. No hay nada más, ¿no? Vale. Aquí hay una nota. Querido hermano, he recibido tu carta e intentaré escribirte más a menudo. Espero que estés estudiando mucho y que te sientas cómodo allí. Te echamos mucho de menos. ¿Cuándo vuelves? Padre está en cama con fiebre y yo tampoco me siento muy bien, pero me estoy medicando. Hoy es un domingo tranquilo y aburrido en el pueblo. Mamá va a cocinar una tarta de limón como las que solía hacer la abuela. Me gustaría que pudiéramos comérnosla aquí todos juntos. Responde pronto. Estoy deseando saber de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué cosas estás aprendiendo? ¿Cómo es Escocia? Y todo eso. Un fuerte abrazo. Pienso mucho en ti, tu querida hermana. Vale, así que están en Escocia. El padre Ernest hoy parecía inusualmente preocupado. Se ha quedado varias veces en blanco en medio de la clase, sin motivo aparente, incluso durante su clase favorita, teología. Hoy el padre Ernest estaba muy irritado. Collins fue expulsado de la clase sin motivo, solo por hacer un comentario inocente. Incluso David recibió una reprimenda solo por estar leyendo un libro de filosofía. Espero que el padre Ernest no descargue su ira sobre mí. Decepcionaría mucho a mi padre si no saco buenas notas. Ha sido muy desconcertante ver al padre Ernest entrar en la clase tan pálido y sudoroso. Justo en medio de la clase se tropezó como aturdido y tuvo que sentarse. Hoy ha sido el padre Eugene quien nos ha dado la clase de teología, aunque no es su especialidad, y no conoce la materia tan bien como el padre Ernest. Cuando le hemos preguntado que qué le había ocurrido al padre Ernest, el padre Eugene nos ha respondido que ha enfermado. Lo que me preocupa ahora es que el padre Eugene parece que también está empezando a sentirse mal. Bueno, aquí está todo el mundo fatal. Ya hace un mes desde la última vez que vimos al padre Ernest. Nos han dicho que todavía está enfermo, pero si es así, entonces, ¿por qué no ha venido un médico a verle? Mi rendimiento académico está flaqueando, pero me estoy obligando a leer y estudiar por mi cuenta. Espero que esto me ayude, ya que debo aprobar y pasar de curso, a pesar de todos los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor. Esta mañana nos han anunciado que el internado va a ser cerrado. Nadie sabe el por qué y no conseguimos una respuesta clara por parte del profesorado. Todos esquivan la pregunta y estoy empezando a sospechar que ni siquiera ellos saben la respuesta. Se les ve ansiosos, aunque intenten ocultarlo tras una máscara de calma y tranquilidad. ¿Y qué pasa con el padre Ernest? He escuchado que se quedará él solo en estas instalaciones cuando las hayan desocupado. Hay una foto entre las hojas del diario. Es una foto del diario de graduación. Aparece Ernest, Anthony y yo, no recuerdo el nombre de los otros. Una rascadura oculta completamente una cara, imposible de reconocer, sí, está como rasgada, ¿no? Vale, pues miramos la pizarra, hay una extraña frase escrita en la pizarra. En la muerte hay esperanza, de la muerte surge vida. Uno debe encontrar su propia naturaleza para entender la nada. Parece que lleva ahí escrito muchos años ya que los trazos de tiza se han difuminado en algunos lugares.
Vale, pues nada, lo vamos a ir dejando aquí, que ya llevamos un buen rato y yo creo que ya tenéis una idea más o menos aproximada de por dónde va este juego. Como digo, yo creo que el punto fuerte es, por supuesto, la historia. Es un juego muy narrativo que vamos descubriendo poco a poco qué le va pasando a todos los personajes. La atmósfera es terrible, o sea, es muy triste, muy opresiva, muy oscura, muy propio de un relato gótico o de ese tipo de novelas o relatos en los que se inspira este juego y los que se han inspirado los chicos de Game Kitchen. Y la banda sonora, ya lo he dicho muchas veces, soy muy pesado, pero es espectacular. Este juego sin esta banda sonora no sería tanto. O sea, yo creo que es, no sé si el 50%, pero es un porcentaje muy importante de lo bueno que es esto. Y se lo debemos a la banda sonora. Bueno, sin más, pues eso, despedirme, daros las gracias por ver el vídeo, por seguir el canal. Si no lo hacéis, por favor, suscribíos, que no cuesta nada, que es gratis. Dadle al like y compartid este contenido con gente que le pueda interesar el tema de las aventuras gráficas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!